que el verdadero jefe de García Luna era Carlos Salinas de Gortari, quien creó a un personaje tan siniestro como este para que respondiera a sus órdenes y fungiera también como un espía dentro de los otros gobiernos que él mismo puso ahí, como el de Calderón, como el de Fox, como el de Peña Nieto. Vamos a platicar cómo Salinas de Gortari le prometió a Genaro García Luna ser el próximo presidente de México y cómo también terminó por abandonarlo. También vamos a platicar cómo Carlos Slim es el hombre que hizo de Genaro García Luna su espía, su mano derecha en cuanto al espionaje que se hacía en un búnker por debajo de la tierra allá en Constituyentes en la Ciudad de México. Así que todo el tema es aquí en el Defensor de la Verdad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. Hoy vamos a platicar respecto a la verdadera razón por la que García Luna respondía directamente a Salinas de Gortari y no a los demás chalanes que fungieron como presidentes de México posteriormente. García Luna estuvo visitando constantemente a Salinas de Gortari durante algunas visitas, a pesar de que estaba involucrado en el homicidio del hermano Enrique de el expresidente Salinas. Vamos a platicar, por supuesto, también del búnker famoso de Constituyentes que López Obrador descubrió y que evidentemente era donde planeaban las peores estrategias para beneficiar a los delincuentes de este país. Un búnker con alta tecnología, con un equipo de espionaje bastante grande. Y por supuesto no podemos dejar de lado que también García Luna era un espía de Carlos Slim, quien al final de cuentas es prestanombres de Carlos Salinas. Así que vamos a adentrarnos en la información. Como pueden ver, es bastante grande. Dice por acá, Genaro García Luna y Carlos Salinas de Gortari. Es notable la parafernalia desatada en algunos medios de comunicación para circunscribir las actividades criminales de García Luna dentro del sexenio de Calderón. Si bien es cierto que durante la supuesta batalla contra el crimen, este señor cometió aberrantes latrocinios, su génesis se remite al periodo de Salinas, quien fue su gran maestro. Con su estilo despótico y conspirador, Salinas incrementó exponencialmente la corrupción en todos los niveles del gobierno para pagar el reconocimiento de su investidura, otorgado por el establishment interno y los Estados Unidos. Ahora no hay duda, Salinas se robó la presidencia mediante el fraude del 88 y su padre, Raúl Salinas, tenía nexos con un líder de la delincuencia llamado Juan Nepomuceno. Entonces, aquí empieza a hablar de cómo empieza a crear un perfil como el de García Luna. Dice, lo funesto se convierte en tragedia al imponerse las reformas estructurales que convirtieron a México en un estado con delincuencia. Desde el Tlatoani en turno le cubre las espaldas al saliente concediéndole puestos claves en la nueva administración. Ese es el origen de García Luna. Salinas lo crea, ingresándolo en el 89, apenas a los 21 años, al CISEN, y lo siembra en los 4 sexenios posteriores. Es quien limpia y borra las huellas de las pandillas económicas y políticas que plagiaron al Estado. Entonces, aquí, posteriormente dice cómo se reunían. Dice, ¿a dónde acudió Genaro García Luna cuando terminó el sexenio de Calderón? Le doy una pista. En la revista Proceso, Anabel Hernández escribe que don Genaro frecuentaba a Salinas desde finales de 2011, con impunidad, cobrando favores, debido a no ser escuchado por Salinas, que no hubiera sustituido por el joven Peña Nieto, se retiró a disfrutar su enorme por fortuna. Entonces estamos hablando de que posiblemente Salinas en algún momento le había hablado a García Luna de lanzarlo a la presidencia, pero encontró que Peña Nieto tenía más carisma, era más guapo, era
un hombre que podía manipular de mejor manera y entonces lo cambió. Dice, el protegido de Salinas siempre tuvo modestos negocios. Lo convierte en grandes a partir del fraude del 2006, por ejemplo, a 30,000 efectivos y adquiere equipo de espionaje, aeronaves, vehículos y demás. Con igual operandi por medio de su empresa, compró equipo y software de alta tecnología. Según reveló, en mayo se embolsó al menos 50 millones de dólares que repartía entre sus mandos policíacos y también militares. Entonces, acá vemos justamente cómo se empieza a hablar de estas famosas entrevistas que tenía García Luna con el señor Carlos Salinas de Gortari. Dice, desde finales de 2011, la lujosa residencia marcada con el número 1 de la calle Olmos en el condominio del Bosque de la delegación Tlalpan, donde vive Salinas, comenzó a ser visitada por el personaje de reputación similar, Genaro García Luna, a un secretario de Seguridad Pública, quien pretende negociar con él, exmandatario, inmunidad y trabajo para el próximo sexenio. Todo parece indicar que también sería secretario de Seguridad Pública con Peña Nieto y después ya le harían, ahora sí, su camino para llegar a la presidencia tiempo después. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice más acá. Dice, de acuerdo con información recabada durante varias semanas, eh, por diversos funcionarios y personajes cercanos a Salinas, en varias ocasiones en los últimos meses el exmandatario se ha reunido con el controvertido jefe policiaco, cuyo paso por la Secretaría de Seguridad ha dejado una estela de escándalos de ineficacia, enriquecimiento inexplicable y corrupción. Los encuentros se han llevado a pesar de que existe el antecedente del homicidio de Enrique Salinas ocurrido en diciembre de 2004 en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, cuando el entonces Procurador General de Justicia, Alfonso Navarrete Partida, acusó a funcionarios y agentes de la AFI, que entonces encabezaba García Luna, de haber participado en el chantaje y posterior asesinato del hermano del expresidente. Entre los señalados estaban, entre otros, Luis Cárdenas Palomino y otros más. Entonces, aquí vemos cómo también estaba García Luna inmiscuido en una situación tan grave como esa. Ahora, incluso aquí en esta nota también se da cuenta de que el amigo de García Luna estaba involucrado en el homicidio del hermano de Salinas. Y bueno, acá está el famoso búnker. Bueno, primero vamos a pasar a esta mejor. Dice García Luna, el espía. Proteger a los delincuentes no era el único negocio. Genaro García Luna está al centro de una red de espionaje privado clandestino que da servicio a la élite político empresarial mexicana. Su socio más notable, Carlos Slim. Entonces dice, esto es clave para entender por qué la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York considera que García Luna ha construido una fortuna personal de billones de dólares. Entonces, tal parece que a partir de ahí empezó a tener mucha información el señor Carlos Slim para poder ganar licitaciones y demás cuestiones. Entonces, incluso el espionaje se hacía de un búnker al que este señor, Riva Palacio, aplaude y considera una joya. Dice por acá, el búnker de constituyentes está en la Secretaría de Seguridad, aunque en la actualidad se encuentra en ruinas y fue construido durante el gobierno de Felipe Calderón con recursos públicos y tecnología de última generación, adquirida bajo el paraguas de la Iniciativa Mérida. Se edificó bajo tierra y era el asiento de Plataforma, dice, de Plataforma México, una red de interconexión de telecomunicaciones para el resguardo y procesamiento de datos. Operaba más de 15,000 conexiones simultáneas y 40 millones de transmisiones protegidas de información. Era la base de la inteligencia criminal más importante de América Latina y la confiabilidad que tenía, por ejemplo, permitía que las visas Global Entry de Estados Unidos tuvieran en ella su primer control de seguridad. En ese búnker había muchas áreas, dentro de él se construyó el centro de mando estratégico para el presidente de la República en un caso de emergencia extrema, por ejemplo, un terremoto, una, un asunto, no sé, una revuelta, se podía ir ahí
y pues seguir gobernando y obviamente con la comunicación que todo eso proporcionaba. Pero el señor decide aplaudirlo. Entonces, al final vemos cómo a veces uno cree que, por ejemplo, Calderón, que era el que manejaba a García Luna, pero ya vemos que no, que Calderón también era manejado por Salinas y obviamente con esta revelación vemos que realmente a quien García Luna veía y se reunía para pedirle consejos era con Carlos Salinas. Así que, pues amigos, déjame en los comentarios lo que se opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a mi canal. Yo soy Fernando Carmona para Defensor de la Verdad, porque recuerda que la verdad no será libre.